¿Qué tal, Raptors? Yo soy R2 y el día de hoy vamos a volver a los análisis de películas, esta sección que hace tiempo que no tocamos, pero que el día de hoy vale la pena adentrarnos de nuevo. Y aprovechando la fecha que acaba de pasar, decidí hacer el análisis de la película Rojo Amanecer. Dirigida por Jorge Fons, Rojo Amanecer trata uno de los momentos y de los episodios más violentos y más profundos dentro de la historia mexicana, el movimiento estudiantil del 68, que desafortunadamente terminó en una matanza que hasta hoy en día seguimos recordando. ¿Quién? ¿Qué abran, amigo? No puedo abrir si no sé quiénes son ustedes. ¡Abre, hijo de la chingada! ¡Abra o disparo! La historia es llevada por dos jóvenes estudiantes adentrados al movimiento del 68, en una familia conformada por un padre funcionario y ligeramente influyente en el gobierno, una madre conservadora y bastante asustada ante el contexto actual, un abuelo que peleó en la Revolución Mexicana y que tiene cierto desprecio ante las guerras sin armas, y dos hermanos que viven la inocencia de la niñez. Para este momento ya teníamos un movimiento estudiantil bastante avanzado. El antecedente de la Marcha del Silencio es uno de los ejemplos, y que por cierto es mencionado en la película. Sin embargo, para el presente del filme, contamos con el meeting que se iba a dar en la plaza de Tlatelolco. Curiosamente, esta familia, la protagonista, vive en los complejos habitacionales que rodean dicha plaza. Sin embargo, este meeting tenía algo en especial, pues incluso hubo grupos militares y paramilitares los cuales tuvieron que acudir a dicho meeting. Y con todo esto junto, tenemos el contexto perfecto para la elaboración de lo que será el producto cultural del recuerdo del 2 de octubre de 1968. Jorge y Sergio son los personajes detonantes, pues sin ellos no hay historia, ellos son los protagonistas. Dos jóvenes que tienen ese deseo de cambio ante la falta de diálogo con el gobierno. Dos jóvenes que tienen la peor parte de la película, pues al verse envueltos en la matanza de Tlatelolco, tienen que debatir entre seguir con sus principios y sus ideales, o mejor dejarlos por la paz y seguir viviendo. Situación que los lleva a debatir con sus padres, con su abuelo e incluso con ellos mismos. Humberto, el padre de familia, un importante funcionario dentro del en ese entonces Distrito Federal. Alguien que no puede hacer más por su esposa e hijos que avisarles que algo va a ocurrir. Sin embargo, este aviso no llega a tiempo. Humberto es alguien de mano dura, pero siempre destaca los sentimientos que tiene hacia su familia. Roque, el abuelo materno de los jóvenes, el cual tiene una disciplina muy marcada, pues peleó en la Revolución Mexicana y por lo mismo mantiene siempre su uniforme puesto. Es alguien que está en contra del tipo de protesta que se está llevando a cabo, pues no considera que sea eficaz para denotar las necesidades que tiene el pueblo en ese momento. Graciela, la hermana menor de los jóvenes, una adolescente rebelde pero que está destinada a cumplir con las tareas que en ese entonces debían de hacer las mujeres, llámese lavar o llámese cocinar. Finalmente tenemos a Carlos, el más joven de la familia, el hermano menor, aquel que es determinante en la reflexión final que nos deja toda la película. Rojo Amanecer está basado en testimonios reales de las personas que vivieron esos sucesos, y nos deja una reflexión muy clara con la escena final de Carlos, el cual, después de la terrible matanza y de haber perdido a toda su familia, sale con unas lágrimas en los ojos a ver el amanecer, el cual ese día fue rojo. Tenemos gran variedad en cuanto a las generaciones de los personajes presentados en la película, lo cual sirve como una contextualización general de lo que se vivía en México en ese entonces. Un abuelo revolucionario, un padre de mano dura, dos jóvenes que querían un cambio y, por supuesto, los niños. Debemos de tener especial cuidado con esta película, porque si bien es cierto estuvo basada en testimonios reales, si bien es cierto sirve como un gran vehículo cultural, pero la realidad es que sigue siendo una producción de ficción, no un documental, e incluso un documental no nos asegura saber al 100% lo que ocurrió. A lo que voy es que no podemos basar toda nuestra perspectiva y opinión en Rojo Amanecer. Tenemos que informarnos un poco más para estar realmente conscientes de lo que pintó de rojo el 2 de octubre. La película de Jorge Fons tuvo que ser grabada a escondidas, pues la temática no les permitía obtener los permisos necesarios para poder grabar en distintas locaciones. De hecho, esto fue muy bien llevado, pues recordemos que Rojo Amanecer se grabó principalmente en un pequeño departamento, y no nos aburrió. Hubo 3 escenas eliminadas de la película. La primera
un grupo de soldados que salieron detrás del niño en la escena final. La otra, tenemos a la niña Graciela hablando de violencia. Y la última es a la familia protagonista criticando directamente al ejército. Su estreno se retrasó a tal grado de que ya existían copias piratas incluso antes de que estrenara en la gran pantalla. A pesar de que muchos críticos, así como público en general, considera que esta película es violenta, debemos de mencionar que el mismo gobierno pidió que se eliminaran ciertas escenas del corte final del filme porque los consideraron demasiado violentos. En conclusión, Rojo Amanecer es una gran película mexicana, una de esas que debes de haber visto si te haces llamar conocedor de cine mexicano. Jorge Fons no por nada se ha ganado el título de uno de los mejores directores mexicanos, y en esta película nos expone un México oscuro, un México oculto, y por supuesto que culturalmente, como lo mencioné, vale mucho, no solo para nosotros, sino para toda la gente alrededor del mundo que pueda verla. Queda claro que la intención de Jorge Fons era que la película fuera cruda, violenta, e incluso mostrar escenas demasiado fuertes para un cierto tipo de público. Pero repito, esa era la intención. ¿De qué otra forma podemos manifestar o representar lo que fue la matanza de tantos inocentes? Y esto lo enfatizo porque es evidente que nadie saldrá cómodo o conforme de haber visto esta película. Tenemos que verla con otros ojos. Considerando la cantidad de adversidades a las que se tuvo que enfrentar esta producción, es muy justo darle 5 garras de 5. Tomemos en cuenta que ni siquiera Gabriel García Márquez quiso apoyar a Jorge Fons en esto. Tomemos en cuenta que el mismo gobierno le cerró las puertas a producir esta película. Pero ¿de qué trata la película? ¿De qué trata este filme? De un movimiento estudiantil, de alzar la voz, de buscar la manera. Y de la misma forma, Jorge Fons busca la manera de sacar esta película a flote. Y por supuesto que se merece esas 5 garras. Finalmente, y a manera de reflexión, quiero decirles que Rojo Amanecer es una película que nos lleva a un México que todos quisiéramos olvidar y que muchos quisiéramos tapar. Sin embargo, los antecedentes recientes nos marcan que ese México todavía existe y esos abusos todavía se dan. La mejor manera de evitar derramar sangre inocente y sangre que no debería ser derramada es estando informados. Informarnos acerca de qué sucede en el país, qué nos está pasando a nosotros, qué consecuencias van a venir, prepararnos para ellas, no arriesgarnos a lo tonto. Tenemos que leer la información, consumirla y por supuesto que analizarla, no solamente de una fuente, llámese como se llame. Tenemos que consumir las noticias para precisamente estar al pendiente de nuestro México y precisamente poder evitar derramar sangre inocente. Evitar el linchamiento mediático, culpar a unos o a otros cuando tal vez eso solamente es una cortina de humo. Culpar a unos o a otros cuando realmente pueden ser inocentes ambos. Hay muchas noticias que tenemos que considerar más allá de lo que nos muestran los medios, y para eso tenemos que tener la educación y la costumbre de preocuparnos no solamente por nosotros mismos, no solamente por nuestra familia, sino por nuestro país. Pero bueno, Raptors, ese ha sido el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. A mí me fascinó bastante hacerlo porque era una temática que quería tocar y que va más allá del ámbito cinematográfico. Yo espero que les haya agradado. Si fue así, dejen su like, su comentario, su suscripción, compartan el video y todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben. Un saludo a todos, corte y queda.